Entonces damos gracias a Dios por esta oportunidad, por este privilegio que nos está nuevamente concediendo para poderles acompañar a cada uno de ustedes aquí con esta palabra también que hoy tengo para compartir contigo. Es una palabra para poderlo meditar, para ver un poquito lo que dice también la Biblia, hermano, con respecto a esto. Todos creemos en Jesucristo. Todos sabemos que un hombre llamado Jesucristo, que un día, hermano, venció en la cruz del Calvario, que un día, hermano, estuvo sobre la tierra, que ciertamente murió, pero que resucitó al tercer día. Todos conocemos la historia de Jesucristo. Entonces, es lo que quiero entonces hoy compartir contigo un poco de quién es realmente este Jesucristo. Según la Biblia, vamos a estar viendo algunos versículos para conocerle un poco más, hermano, según la Biblia, hermano, ahí a Jesucristo, nuestro Salvador, que hoy en día, hermano, nos salva, que hoy en día, hermano, es el que nos ayuda en todo momento. Y eso quiero, hermano, hoy compartir contigo sobre este varón, hermano, sobre este hombre que sufrió mucho por amor a ti y por amor a mí. Entonces vamos a estar mirando un poquito la palabra del Señor. Bueno, entonces ya vamos a estar compartiendo algunos versículos bíblicos de la palabra del Señor. Entonces, sí, para poder ya meditar esta palabra desde el Antiguo Testamento estamos empezando. Yo quiero empezar desde el principio para poder entender, para poder ver realmente quién es ese Jesucristo que usted cree, para que usted pueda conocerle también a este Jesucristo más, hermano, como dice también la Biblia y como la Biblia lo menciona y como la Biblia, hermano, lo relata, y para qué Él vino a la tierra, qué es lo que vino a hacer, cuál es su función. Y vamos a estar transcurriendo, hermano, estos pasajes bíblicos que voy a estarte pasando. Ahí vamos a entender un poquito mejor, hermano, realmente sobre este tema y ahí valorarle mucho más, hermano, a este Jesucristo. El versículo, hermano, como todos saben, hermano, el principio de todo está el libro de Isaías capítulo 9, verso 6. Libro de Isaías capítulo 9, verso 6. Nos habla del nacimiento de este hombre, de este que un día estaba sobre la tierra y que hoy en día sigue estando vivo. Libro de Isaías capítulo 9, verso 6, dice la palabra: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces este, hermano, es el primer versículo. O sea, el versículo acá del nacimiento, ciertamente desde Génesis, Dios había dado una palabra como profecía, hermano, que le había dicho a la serpiente que lo que naciera de la mujer le iba a aplastarle a él la cabeza. O sea, del simiente de la mujer iba a ser para aplastarle a la serpiente la cabeza. Y eso fue lo que pasó en un tiempo luego, hermano, después que vemos según Efesios, hermano, que descendió. Y vemos en la Biblia, hermano, que sabemos que él descendió, hermano, en lo más profundo y se levantó, hermano, con las llaves del Hades, hermano, de la muerte. El libro de Apocalipsis habla que él tiene la llave, hermano, porque él venció. Entonces, este, hermano, el versículo, hermano, que todos conocemos sobre cuando se había profetizado, hermano, también de que un niño iba a nacer. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Él nació, hermano, ya con lo que era. Él vino para algo al mundo. Él no vino, hermano, para ser uno más en el mundo. No, él vino, hermano, con una meta. El principado sobre su hombro. Principado, o sea, algo que tiene dignidad, tiene un título de príncipe. Tiene un cargo grande, que tiene algo, hermano, un cargo importante, una persona importante. Él vino, hermano, aunque era pequeñito. Él era, hermano, el que iba
a salvar al mundo entero. ¿Y qué más dice? Y se llamará su nombre admirable. Mira el nombre, hermano, que le da, según el libro de Isaías, hermano, el nombre que le da, admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esos son los nombres que acá menciona. Está admirable, o sea que es digno de admiración. La persona, el nombre, él mismo es digno de que todos le admiren. Y hoy en día lo hacemos, hermano, por lo que él ha hecho. Vemos, hermano, que estos 3 hombres que vinieron, hermano, cuando él nació, vinieron, hermano, se guiaron por la estrella y vinieron y le trajeron presentes, hermano. Aun cuando era pequeñito, ya era alguien, hermano, importante. Entonces, un hombre admirable. Una persona que es de admirar, que tiene un dote y se le admira por algo, hermano. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Por qué Padre eterno? Porque también el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno solo. Son 3 personas, pero es uno solo a la vez. Por eso el nombre de Padre eterno. Y también es Dios, Dios fuerte. Todo se ha sujetado a él, hermano, después de que él venció. El Padre le dio la potestad, hermano, en el cielo, en la tierra, y aún debajo de la tierra tiene él la potestad, hermano. El Padre ha dejado todo en sus manos, hermano, después de que él vino y fue obediente hasta la muerte. Dice la Biblia que él no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que hizo, tomó forma de siervo, de un siervo, del más pequeño, del más vil, hermano, de un jornalero, de alguien más pequeño, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Y por qué? Por amor, hermano, a tu alma, por amor a mi alma. Jesucristo bien claro podía él decir, no, fue profetizado de que yo iba a nacer, de que yo iba a ser admirable, iba a ser consejero, iba a ser todo. Él podía haber dicho, hermano, pero él eso no tuvo en cuenta. Él sabía quién era. Él sabía, hermano, que para qué él había venido. Él sabía quién era él. Él tenía, hermano, era consciente de su identidad, de quién era él. Pero a él no le importó, hermano, ser Dios. A él no le importó, hermano, ser príncipe de paz. Sino que él eso dejó de lado para poder, hermano, cumplir el propósito para cual vino, y que era morir, hacerse maldición por nosotros. En el Antiguo Testamento usted encuentra, hermano, que maldito aquel que es colgado en un madero. El colgarse en un madero, en una cruz, hermano, era una de las muertes, hermano, prácticamente más vergonzosa. Era una maldición, hermano. Y el hermano se hizo maldición. Porque por amor a ti, para perdonar tu pecado, para que usted hoy pueda vivir una vida plena, él sufrió por ti. A pesar de que aún antes de nacer, ahí el profeta Isaías ya habló de él, hermano, de cómo iba a ser él. Y sus nombres, hermano, que iba a tener. Pero eso, hermano, no le importó a Jesucristo, dejó de lado. No escatimó, dice, ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que dejó ello para morir en la cruz del Calvario por amor. Entonces, desde el nacimiento de este hombre, hermano, el mayor hombre de la historia, hermano, que ha existido hasta hoy día, hermano, se sigue mencionando y acordándose de él. Entonces, encontramos, hermano, acá la profecía, hermano, de Isaías, de lo que iba a hacer. Dice luego en el verso 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Se dice Isaías capítulo 9, verso 6. Pasando un poco al verso 7. Ya otra parte, hermano, pasando un poquito, hermano, un capítulo más, capítulo 11, verso 2.
Entonces el primer versículo encontramos sobre el nacimiento, hermano, de él. O sea, la profecía de su nacimiento y también, hermano, sobre los nombres que también se le iba a dar. Ahora en el segundo versículo, hermano, que tenemos aquí como versículo número 2, hermano. Isaías capítulo 11, pasando un capítulo más ahí por el verso 2. Dice, y reposará sobre él espíritu de Jehová. Sobre él el espíritu de Jehová, perdón. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Reinado justo del Mesías, capítulo 11 del libro de Isaías. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y ahí dice, reposará sobre él el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría. Vemos, hermano, Jesucristo, hermano, si usted mira los 4 evangelios, la sabiduría, hermano, con la cual Jesucristo se manejó. Por ejemplo, venían los fariseos, hermano, para tentarle. Y Jesucristo le daba una respuesta. Le hacía una pregunta, hermano, con mucha sabiduría. ¿Y qué decían estos fariseos? Si le decimos tal cosa, no va a decir tal cosa. Entonces, vamos a decirle que no sabemos. Cuando querían ver una señal del cielo. Y en muchas partes, hermano, cuando los fariseos, hermanos, querían tentarle, él con una pregunta, hermano, con mucha sabiduría, dejaba sin palabras a estos hombres. Arruinaba los planes, hermano, de los fariseos, que era, hermano, de los escribas, fariseos, saduceos, que siempre estaban detrás de Jesucristo, hermano. Lo que ellos querían eran, dice la Biblia, encontrar, hermano, algo para acusarle. Siempre usted va a encontrar, hermano, donde Jesucristo iba. Ahí estaban los fariseos. Porque buscaban ocasión para prenderle. Buscaban ocasión para poder, hermano, culparle de algo. Pero siempre Jesucristo, hermano, en nuestro hombre, hermano, nuestro Salvador, que es nuestro tema principal en el día de hoy, siempre, hermano, le respondía, le daba una palabra con mucha sabiduría. Y prácticamente le dejaba sin respuesta, sin palabras, hermano, a estos hombres. Y lo que ellos querían se desparramaba. ¿Por qué? Porque el espíritu de sabiduría, y no solamente de sabiduría, sino también de inteligencia, también tenía Jesucristo. ¿Y qué dice, hermano? También libro de Proverbios, esto, hermano, también como un versículo para acoplar un poco también, hermano, a lo que estamos hablando también esto. Gracias al Señor. Vemos, hermano, como está diciendo, hermano, que esto, hermano, que nombra el libro de Isaías, hermano, capítulo 11. También, hermano, las mismas características tenía el Señor Jesucristo. Dice, hermano, que el principio, o sea, la sabiduría, es que el temor a Jehová. ¿Y qué es la inteligencia? El apartarse del pecado. Eso dice la Biblia, hermano. Bien claro habla la Biblia, hermano, sobre ese tema. Entonces, hermano, con respecto, hermano, a esto que dice el espíritu que tenía, hermano, que iba a descender, que iba a reposar sobre el Mesías, podemos ver claramente, hermano, que Jesucristo cumplía, hermano, con esto que la Biblia está mencionando. Jesucristo, hermano, cumplía al pie de la letra, hermano, conforme eran las escrituras, lo que había sido profetizado desde hace tiempo, hermano, sobre él. Entonces vemos más, hermano, de inteligencia. Dice, espíritu de consejo y de poder. Espíritu de consejo. ¿Qué dijo Nicodemo? Señor. Vino y le habló. Le habló Nicodemo. Y él le dijo lo que tenía que hacer. Le aconsejó, bueno, te es necesario volver a nacer de nuevo. Que digo, si es que uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Le aconsejó, hermano, a este hombre Nicodemo, que era una persona, hermano, inteligente, que conocía, hermano, era maestro de Israel. Pero no conocía, pero
Maestro, ¿cómo? Después de yo ser viejo, ¿puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Pero Jesucristo le dijo, no, no es así, Nicodemo, te estás equivocando. Tenés que nacer de nuevo, pero ya no era más el nacimiento, hermano, el nacimiento, hermano, normal o de una persona cuando nace, no, sino que era un nacimiento nuevo, hermano, en el espíritu. Tenía que nacer totalmente de nuevo este hombre, hermano, llamado Nicodemo, hermano, que vino a él, dice que vino de noche, hermano, medio cañijapelento, hermano, vino este hombre, y ahí le aconsejó y le dijo, de cierto te digo, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahí le dijo, pero ¿cómo puedo volver a entrar en el vientre de mi madre ya siendo viejo? ¿Cómo voy a poder? Y le dijo Jesucristo, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesucristo le recomendó qué tenía que hacer. Le dijo, Nicodemo, nace de nuevo, pero por el agua y por el espíritu ya esta vez. Espíritu de consejo y de poder. De poder. Vemos, hermanos, tantos milagros. Lázaro, ven fuera. Levantó a Lázaro que estaba muerto. También esta viuda, hermano, que iba, hermano, enterrando a su joven muchacho, su hijo. También, hermano, resucitó. Sanó a muchos enfermos. Dice la Biblia que en una parte fue, hermano, Genezaret, él pasaba por ahí y le trajeron, hermano, hicieron correr la noticia, hermano, los hombres de ahí, de ese lugar. Y mandaron a decirle a los enfermos que Jesucristo estaba viniendo ahí, hermano. Entonces, trajeron las personas con diversas enfermedades y atormentados por espíritu y sanó a todos. Espíritu de poder, hermano, manifestado en la vida a través de la vida de Jesucristo, también lo vemos. Espíritu de conocimiento, lo que él enseñaba con parábolas, hermano. ¿Qué fue? Hicieron estos fariseos, mandaron hombres, hermano, para prender al maestro, para que vaya, hermano, para enviaron alguaciles los fariseos, hermano, para poder prenderle a Jesucristo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó estos hombres, hermano? No pudieron, hermano. No pudieron prenderle, hermano, al maestro. Y hay otra parte, hermano, también dice, nunca hombre ha hablado así. ¿Por qué? Porque el conocimiento, hermano, que tenía de cómo enseñaba, hermano, eso era diferente. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y los fariseos y le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Mire, hermano, la forma en que hablaba el maestro, hermano, Jesucristo, aún estos alguaciles, hermano, ellos fueron enviados con orden, hermano, de traerle, pero quedaron impactados, hermano, ellos por lo que el maestro estaba diciendo, por la palabra que estaban escuchando. Y bueno, y vinieron, hermano, no pudieron, hermano, traerle preso a Jesucristo. ¿Por qué? Porque se sorprendieron y no pudieron. De conocimiento y de temor de Jehová también tenía. No era porque él era el mismo que estaba en la creación, por eso él iba a tomar ese lugar y él iba a hacer lo que quería, no. Siempre encontramos, hermano, a Jesucristo, el respeto que le tenía hacia su Padre. Vemos en toda parte, hermano, usted va a buscar en la Biblia, hermano, la manera que Jesucristo, hermano, respetaba a su Padre. Y siempre, hermano, cuando Jesucristo, hermano, nuestro Señor Jesucristo se dirigía, hermano, hacia el Padre, se dirigía a Él con respeto. Él le dirigía, hermano, las palabras con respeto. Él pasaba horas, hermano, orando con el Padre. Y le decía, Padre. Siempre usted va a encontrar que Jesucristo le decía al Dios, hermano, a Jehová de los ejércitos, le decía, Padre. En la oración usted encuentra, hermano, ustedes oren. Libro de Mateo, capítulo 6, Lucas, capítulo 11. Dos partes del Padre Nuestro.
Ustedes van a orar así diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Siempre, hermano, hubo ese temor en Jesucristo, hermano. Hubo ese respeto hacia su Padre, hermano. Aún en la forma de hablarle. Aún en la manera, hermano, de expresarse o dirigirle una palabra. Usted encuentra también la oración, hermano, de Jesucristo, hermano, también. Y siempre, hermano, dijo Jesucristo: yo no hago lo que hago por mi propia cuenta. No, Jesucristo no hablaba, hermano, por su propia cuenta. El hermano no hacía las cosas, hermano, por su propia cuenta, sino que siempre, hermano, ahí estaba con una comunión con el Padre. Entonces, en estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y ahí empezó la oración, hermano, en el capítulo 17. Y usted va a encontrar, le dijo Padre justo. Era el respeto, hermano, que Jesucristo mismo le expresaba, hermano, hacia su Padre. Por eso hoy en día, hermano, grupo, hermano, religioso, hermano, los que siempre, hermano, dejan de lado a Jesucristo. Usted ya conoce, hermano, ese grupo, digamos, religioso. Todo es Jehová para ellos, hermano. Los testigos de Jehová, le digo bien. Ellos, hermano, dejan de lado a Jesucristo. Y todo es el Padre. Pero siendo Jesucristo, hermano, el Salvador, si él, hermano, tuvo una actitud reverente, con respeto, hermano, hacia el Padre, entonces, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Por eso, hermano, es importante a la hora de orar, hermano, a la hora de dirigirle palabra, hermano, al Dios de los cielos, mi hermano, hacerlo con respeto. Si Jesucristo mismo le dijo: Padre, Padre eterno, que estás en los cielos, entonces también nosotros mucho más necesitamos, hermano, y estamos obligados a respetarle, hermano, al Padre, como Jesucristo mismo lo hizo. Esa es una manera de respeto, hermano, y Jesucristo mismo lo había hecho. Jesucristo mismo lo había dicho, hermano. Es el ejemplo, hermano, de también acá, como menciona el libro de Isaías, hermano, el temor de Jehová. Y ese no es temor miedo, sino temor de respeto. Temor de respeto. Respetarle a Dios, hermano. Eso es lo que Jesucristo le hacía. Y tenía, hermano, las características que acá vemos, hermano. Eso tenía, hermano. Jesucristo tenía todo esto, hermano. Ahora pasando ya, entonces, ¿cuáles son lo que él hacía? O sea, ¿cuáles son los trabajos? ¿O para qué él vino? ¿Cuál es su función, hermano Jesucristo? Siguiendo Isaías, hermano, donde hay palabras, hermano, con respecto a él, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, capítulo 53, verso 5. Capítulo 53, hermano, de Isaías. En el verso 5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, ¿quién es el que sana? Acá dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Mucha gente, hermano, pone su confianza en el hombre. Mucha gente pone su confianza en el ser humano. Pero el que sana es Jesucristo, no es el hombre. Muchos hermanos van a lugares, hermano, para donde quieren, hermanos, ser sanos. Muchos hermanos van a brujos, van a espiritistas, hermano, van a médicos, supuesto médico, porque quiere ser sano. Pero el que sana es Jesucristo. Isaías 53:5. Él fue herido por nuestras rebeliones. Él sufrió, hermano, y por la llaga que le causó todas las heridas, hermano, que fue por nuestra causa, por esa llaga nosotros somos curados. Mira, hermano, nuestra rebelión, nuestro pecado,
le causó a él esa llaga. Y esa misma llaga que nosotros, nuestro pecado le causó a él, otra vez esa llaga a nosotros nos sana. Mire, hermano, la manera, hermano, del amor de Dios para con el hombre. Jesucristo podía decirnos, él podía decir, hermano, por culpa de a mí me azotaron, así es que yo, ¿por qué? Yo voy a sanarle a él. Podía haber dicho él. Pero no es así. Sino que esa misma llaga que le causó nuestro pecado nos sana hoy en día. Mira, hermano, el amor de Dios para con la humanidad. Él podía, hermano, quejarse, podía plaguearse, podía, hermano, negarse, hermano, a hacer algo por nosotros, por las heridas que le causó nuestro pecado. Pero no, él, a pesar de eso, a pesar de que sangraba, él igual, esa llaga de él nos sana hoy en día. Entonces él es el que nos sana. Mira, hermano, cómo es el amor de Dios, hermano. A pesar de que esa herida nosotros le causamos con nuestro pecado, igual él nos sana. Igual él está para sanarnos. Y también, hermano, un versículo más dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nosotros habla en plural, no habla en singular, no es para uno, no dice el pecado mío, de nosotros. Y eso es actual, no es algo pasado, sino es presente. Y va a ser futuro también esta palabra. Mira, hermano, a pesar de todo, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Pero igual, el Dios de los cielos, el Dios de la Biblia, el Dios que creó todo, cargó en él, en Jesucristo, nuestro Señor, hermano, nuestro pecado. Ese momento fue, hermano, donde él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me dejas solo? En otras palabras. Pero tenía que ser así. ¿Por qué? Porque tu pecado y mi pecado ya fue cargado en él. Y Dios no puede, hermano, el convivir, hermano, con el pecado. Y Jesucristo, hermano, aunque él no pecó, estaba, hermano, el pecado fue cargado sobre él, sobre su vida. Entonces, hermano, él ya estaba, hermano, con el pecado encima, aunque él no hizo. Entonces Dios tuvo que apartarse de él, porque tu pecado y mi pecado ya estaba sobre su espalda, sobre su hombro, sobre él, hermano, cargó el pecado de todos nosotros. Entonces, hermano, a pesar de que nuestro pecado, hermano, le causó llagas, le causó, hermano, abertura en su espalda, tal vez, hermano, le quitó la carne, hermano, fue azotado, hermano. Eso fue, no, pero hermano, pero yo no estaba ahí, ¿cómo va a ser mi pecado? No, una sola vez hizo el sacrificio, tal vez para salvar a personas que tal vez, no sé, dentro de 15 años van a nacer, ya el sacrificio está. Una sola vez se ofreció, hermano, él. Y ese pecado que hoy en día nosotros cometemos, para eso ya pagó, hermano. Entonces mi pecado y tu pecado también. Por eso, hermano, él ya pagó. Él ya sufrió. Sangró. De todo, hermano, pasó él. Y a pesar de eso, él te sigue amando. A pesar de eso, él me sigue amando. A pesar de eso, hermano, él sigue queriendo sanarnos. A pesar de eso, él sigue queriendo, hermano, salvarnos. Mira, hermano, ¿cuándo vamos a comprender verdaderamente todo esto, hermano? No valorar muchas veces el sacrificio. La indiferencia, hermano. No valorar el sacrificio. Y también, hermano, ahora pasando al Nuevo Testamento. Romanos capítulo 5, verso 6, hermano. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. A su tiempo él murió por los impíos, por personas pecadoras.
Usted no me va a decir que usted es una persona libre de pecado, 100% no. Podés aparentar, puedo aparentar, pero uno, hermano, está luchando y comete errores. Ciertamente uno no puede no practicar el pecado, pero muchas veces puede cometer errores. Aunque uno no practique el pecado, igual somos personas con debilidad. La Biblia dice, y no solamente en una parte, que no hay justo ni aun uno sobre la tierra. No hay uno que sea totalmente justo, sino era solamente uno, que era Jesucristo. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Estamos negando, hermano, la palabra de Dios. Por eso está la humillación siempre, hermano, reconocer que somos débiles. Y entonces, él murió, hermano, por nosotros. El versículo número 5 es lo que estamos nombrando. Él murió por nosotros. Murió para que usted sea salvo y para que yo sea salvo. ¿Y qué más a pesar y después de esa muerte, hermano? En el verso 10. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Nosotros éramos enemigos, ¿pero por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y eso por qué? Por la naturaleza pecaminosa, la tendencia a pecar. Una criatura desde pequeño, hermano, tiende ya tendencia a ser malo. Muchas veces, hermano, hay criaturas, hermano, que desde pequeño tienen una actitud, hermano, fuerte y ya le pega a lo otro. En una naturaleza pecaminosa, hermano, que se manifiesta desde pequeño. Ciertamente lo hacen sin tener conocimiento del bien y del mal, pero ya una vez que crece, ya siempre va a inclinarse, hermano, la carne, nuestra vida, hacia lo malo. Entonces todos pecamos y por ello estamos destituidos de la gloria de Dios y somos enemigos de Dios. Pero ¿qué pasó, hermano? Por medio, hermano, de la muerte de Jesucristo, hoy en día podemos ser reconciliados con Dios. Y siempre lo digo, hermano, en el pecado del hombre, en el huerto del Edén, hermano, ahí, hermano, se formó un muro, hermano, que dividía al hombre con Dios. Porque antes, hermano, en el tiempo antiguo, en el templo estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Dice la Biblia que el velo se rompió, hermano, cuando Jesucristo murió. O sea, ese muro, hermano, ahí se cortó. Y quedó Jesucristo como la puerta, hermano. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, dice Jesucristo. Él había dicho. Entonces, con el pecado de Adán, hermano, ahí el hombre se formó una pared intermedia entre Dios y los hombres. Y no había forma de poder prácticamente pasar antes del sacrificio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque éramos pecadores. Todos los hombres son pecadores. ¿Y por qué? Y Jesucristo vino diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Enfatiza que Él es el camino que lleva al Padre. Pero ¿cuál camino? El huerto del Edén. Usted conoce la historia del libro de Génesis. ¿Qué dijo Dios? Vamos a sacarle al hombre, no sea que extienda la mano y tome del árbol de la vida y viva y sea igual que nosotros, dijo Dios. Entonces, hermano, dice que sacó al hombre del huerto del Edén y puso ángeles, hermano, ahí. Puso, acá dice la Biblia, echó pues fuera al hombre. Y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Puso querubines, hermano, para guardar ¿qué? El camino. Y cuando uno guarda algo, por ejemplo, si usted guarda algo de su hijo, eso que usted guardó queda escondido de su hijo. Entonces, hermano, desde ahí, desde ese pecado de Adán, desde que Dios echó al hombre del Edén,
O sea, de donde él estaba, porque el Edén, ahí estaba Dios y estaba el hombre compartiendo, hermano. Ahí Dios se paseaba en el huerto y también estaba el hombre. Tenía una relación con Dios. Compartían, hermano, Dios y el hombre un lugar. Entonces Dios echó al hombre de ahí. Por eso dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese pecado destituyó a Adán de la gloria de Dios, del Edén. También nos afectó a nosotros por medio de un hombre. Entró el pecado y por medio del pecado la muerte. El libro de Romanos. Entonces, hermano, ¿qué es lo que pasó ahí? Destituyó el hombre el pecado, hermano, del huerto y ahí quedó escondido. Dios mismo puso querubines que guarden el camino hacia el árbol de la vida. ¿Dónde está, hermano, el árbol de la vida? El libro de Apocalipsis usted mira y habla del árbol de la vida. Entonces, hermano, bien claro podemos entender que ese camino al árbol de la vida quedó escondido. Y si el árbol de la vida está, hermano, en el reino de los cielos, entonces, hermano, el camino al cielo estaba escondido antes, hermano, del sacrificio de Jesucristo. Porque todas las personas, hermano, tenían que ir al mismo lugar cuando morían. No había acceso, no es que iban directo al cielo. Cuando Jesucristo resucitó, dice la Biblia ahí por el libro de Mateo, hermano, que muchos vieron los cuerpos, hermano, de los santos paseándose por Jerusalén. ¿Por qué? Porque él fue a predicar a los espíritus encarcelados cuando descendió en lo más profundo. Entonces, hermano, Jesucristo vino a decir, yo soy ese camino que te va a llevar al árbol de la vida. Mira, hermano, cómo la Biblia, hermano, cuando uno le encuentra, hermano, los versículos, tiene mucho sentido, hermano, lo que dice. Yo no sé si usted está entendiendo, hermano, esto. Pero dice la Biblia, entonces estamos viendo que siendo enemigos fuimos reconciliados. Jesucristo, hermano, murió por nuestro pecado y automáticamente ahí, hermano, Él es el camino para nuevamente nosotros ir ahí donde está el árbol de la vida, que en el principio fue escondido por Dios. ¿Por qué? Porque el camino fue guardado y el hombre no podía, hermano, encontrar ese camino hasta que vino Jesucristo y Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Mira, hermano, como dije, la Biblia tiene mucho sentido, hermano, si uno, hermano, le encuentra, hermano, digamos, la esencia, hermano, a la palabra. Entonces, hermano, Él nos reconcilió con Dios por medio de su muerte. Hoy usted y yo podemos, hermano, decirle, Señor, perdóname por mi pecado. Y ahí, hermano, esa enemistad que había con Dios, hermano, que el pecado es el que pone división entre ustedes y Dios. Ahí dice la Biblia claramente en el Antiguo Testamento, vuestros pecados son los que los alejan de Dios. Y eso, hermano, pasa que nuestro pecado forma, hermano, esa enemistad, hermano, con Dios. Porque Dios y el pecado, hermano, no se llevan. Entonces, hermano, Jesucristo vino por medio de su sacrificio, hermano, a reconciliarnos con Dios. Entonces, ahora va pasando, hermano, Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Primeramente, Primera de Juan 1:7, versículo número 7, hermano. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Primera de Juan 1:7 dice la Biblia: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, hermano, Jesucristo vino para limpiarnos de todo pecado. Por medio de esa sangre, hermano, hasta la última gota que se derramó en la cruz del Calvario. Por medio de esa sangre, esa es la sangre que nos limpia a nosotros de todo pecado. Entonces vemos, hermano, y también esta misma parte, capítulo 3, verso 5, también dice casi lo mismo. Dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Jesucristo vino, hermano, para quitar nuestro pecado. Jesucristo vino para limpiar nuestro pecado. Entonces vemos, hermano, que Él, en primer lugar, hermano, vemos lo que estamos viendo. Hasta aquí estamos viendo, hermano, su nacimiento, la palabra.
los nombres que se le dieron a él. El espíritu, estos espíritus que descendió sobre él, hermano. Ahí está sabiduría, inteligencia, conocimiento, poder, temor de Jehová. Ahí está todo, hermano. Las características que él tenía. También vemos que él es el que nos sana a nosotros, a pesar de que por causa de nosotros fueron formadas esas llagas en su cuerpo. Igual él nos sana. También encontramos que él es el que cargó y el que carga nuestros pecados. Él cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario. También encontramos, hermanos, según Romanos, que él es el que murió por nosotros. También encontramos, hermanos, que él es el que nos reconcilió con Dios. También, hermano, encontramos acá en este que estamos viendo que él es el que nos limpia de nuestro pecado. Ahora pasando, hermano, en el mismo 1 de Juan, pero ahí en el mismo capítulo 3, pero en el verso 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, o sea, Jesucristo. ¿Para qué? Para deshacer o quitar lo que había sido hecho, las obras del diablo. Entonces, Jesucristo es el que rompe maldición en nuestra vida. Una persona que está atado al alcoholismo, ¿quién es el que le hace libre? Es Jesucristo. El único que puede hacerle libre a esa persona se llama Jesucristo. El que rompe maldición, hermano, en nuestra vida. Así es que, hermano, eso encontramos, hermano, en capítulo 3, verso 8 del libro de Primera de Juan. El que rompe las maldiciones en nuestra vida, en la familia. No importa maldiciones generacionales, no importa maldición, hermano, que viene de familia, hermano, de generación en generación. No importa, hermano, brujería, no importa, hermano, hechicería, encantamiento, conjuramiento, hermano, toda invocación satánica, asignación, hermano, del diablo. No importa cuál sea lo que el diablo haya hecho, Jesucristo es el que rompe esas maldiciones. Para eso él vino. Otra cosa, verso número 9, Primera de Juan capítulo 2, verso 1, retrocediendo un poco, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es nuestro abogado cuando uno comete un error, cuando uno comete un pecado, puede decirle: Señor, perdóname. Perdóname porque yo he pecado contra ti, yo he fallado delante de ti, yo he cometido un pecado, yo he errado, Señor, delante de ti. ¿Y qué pasa? Dice la Biblia que Él es nuestro abogado para con el Padre. Él va, entonces lo que hace es abogar nuestra causa. Va delante del Padre y es como el abogado que va a defender nuestra causa delante del Padre eterno. Entonces, si uno comete pecado, tiene a Jesucristo como abogado hoy. Mañana será Él tu juez, pero hoy es tu abogado. Para eso Él vino. ¿Y qué más encontramos? Otra de las cosas importantes también que Él hizo, hermano. El libro de Colosenses, capítulo 2, verso 15. Libro de Colosenses, capítulo 2, verso 15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Despojó al diablo. Pero, ¿de qué despojó al diablo? De la autoridad que él tenía, hermano. Porque él tenía, hermano, las llaves del Hades. ¿Y qué fue lo que Jesucristo hizo, hermano? A través de su sacrificio, Él venció en la cruz del Calvario, murió, descendió en lo más profundo y que se levantó en en Apocalipsis 1:18 dice: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El diablo el que tenía, pero Jesucristo fue y le despojó a los principados. Efesios capítulo 6. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Entonces, a los principados y a las potestades los despojó. Le quitó la autoridad que tenía.
sobre las personas, sobre las almas. Y las llaves que él tenía para encarcelar, que él estaba encarcelando a todas las personas, él quitó la llave y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz del Calvario, el hermano ratificó la victoria y expuso al diablo, hermano, su fragilidad. De que él era más fuerte que el diablo. Ahí Satanás, hermano, se reveló que el que era, se creía, hermano, grande. El que decía, yo me voy a ir allá y voy a poner mi trono y voy a ser igual a Dios. El que se creía fuerte. Ahí, hermano, se exhibió que había alguien más fuerte que él. Ahí, hermano, fue exhibido el diablo, que había uno más grande y mucho más fuerte que él. Y despojó, hermano, al diablo. Por eso hoy en día Jesucristo puede libertarte, no importando lo que el diablo haga. No importando que el diablo te ate, hermano, ponga cáncer en tu vida para matarte. Jesucristo puede libertarte. Porque ahí fue expuesto el poder y la grandeza de Jesucristo sobre el diablo. Los exhibió en la cruz. Por eso él puede libertar, no importa lo que el diablo haga. No importa, aún puede resucitar a una persona muerta, este Jesucristo. Ahí se demuestra que Jesucristo es más grande que cualquier diablo que ande por ahí. Entonces, como ahora, versículo número 11. Libro de Juan, capítulo 11, verso 25. Muchos conocen de memoria este versículo, pero lo leo en el nombre de Jesús. Libro de Juan, capítulo 11, verso 25 dice: y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es la resurrección y Él es la vida. Él te resucita para que tengas vida. Pero dice acá, el que en mí cree, aunque esté muerto, va a vivir, va a resucitar a aquel que está muerto. Pero como una persona, pero hermano, como una persona que ya murió va a creer en él. No habla de muerte física. También puede interpretarse en muchas maneras. Si uno muere terrenalmente, creyendo en Jesucristo, Él te va a resucitar para darte vida eterna. Es una de las maneras. Pero otra de las maneras para interpretar esta palabra, hermano, dice, el que cree en mí aunque esté muerto va a vivir. Y bien claro, Romanos, hermano, como estaba mencionando, dice, porque la paga del pecado es la muerte. Uno al pecar significa que está muerto. Y aquel muerto, o sea, aquel pecador, cuando cree en Jesucristo, acepta a Jesucristo, automáticamente vuelve a la vida. Dos maneras de interpretar esta palabra. Aquel pecador que está muerto en el pecado, si cree en Jesucristo, va a resucitar y va a tener vida espiritual. Y también va a tener vida eterna. Entonces, capítulo 14, verso 6 también del libro de Juan, estamos mencionando, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estamos ya mirando, o sea, estamos mencionando ya por qué Jesucristo dijo que Él era el camino. Él es la verdad. La verdad. No, en Él no hay mentira. Y Él es la vida. En Él hay vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí no que María es mediadora. Ruega por nosotros, famoso hermano, rezo. Ahí no que tu mamá va a ser tu abogado, tu abogada, o tu papá será tu abogado que va a interceder por ti. O que fulano o fulano santa, fulano santo fulano va a interceder por ti para entrar en el cielo. No. Nadie va a venir al Padre si no es por mí, dijo Jesucristo. El único camino que te lleva al Padre es Jesucristo. No hay otro mediador. No hay una mediadora. No hay un mediador entre Dios y el hombre, sino Jesucristo. Y si uno sin aceptar a Jesucristo, no puede entrar en el reino de los cielos. Los que le excluyen a Jesucristo de su plan diario o de su vida, no pueden entrar en el reino de los cielos. Aunque se aferre a una creencia, sin Jesucristo, no vas a entrar en el reino de los cielos. Porque Él acá dijo, Él es el camino. ¿Y quién conoce al Padre sino aquel que vino de ahí?
¿quién conoce el camino al cielo sino aquel que vino de ahí? Entonces Jesucristo, el que vino del cielo, entonces Él es el que conoce ese camino para entrar en ese lugar. Entonces, hermano, versículo número 13, capítulo 12, verso 46 del libro de Juan, también acá nomás. Dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Capítulo 8, verso 12 también del mismo libro de Juan, dice la Biblia. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que nos ilumina es Jesucristo. El que alumbra tu camino, el que te hace ver las cosas, el que te da a entender, el que te abre tu mente, el que te hace ver la luz, te hace ver claramente, te hace entender, el que te ilumina, el que te sacó de las tinieblas, ese se llama Jesucristo. No es un hombre, es Jesucristo, el Salvador del mundo. Él es el que ilumina al hombre. El único que te ilumina. Porque dijo, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Aquel que cree en Él no permanecerá en tiniebla. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la luz que alumbra. Y esa luz, hermano, no se agota, sino que siempre está brillando y está dispuesto a iluminar a cualquier persona que cree en Él. Y acá encontramos el verso que estaba mencionando ya hace rato, hermano, capítulo 10, verso 9 del libro de Juan. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Yo soy la puerta, dijo Jesucristo. Y una puerta no está en una casa para adornar. Imagínese una casa, una vivienda sin puerta. ¿Cómo usted va a entrar dentro de su casa si no tiene puerta? Si no tiene ventana. Un silo, por ejemplo, donde se guarda la semilla, ahí es otra cosa. Pero una vivienda, una casa, uno no puede entrar ahí si no hay puerta, porque ahí está la pared, 4 paredes. ¿Y cómo vas a entrar? Para eso sirve la puerta. La puerta no está de adorno, hermano, en cualquier lugar. Entonces Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Pero dice, el que por mí entrare será salvo. El mundo hoy en día, hermano, ha hecho creer, hermano, que hay varias formas. Todos los caminos conducen a Roma. Usted escucha en la famosa frase. No todos servimos al mismo Dios. Todos servimos al mismo Dios, creemos en el mismo Dios, pero no todos van a entrar en el reino de los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo soy la puerta, el que por mí, dijo Jesucristo, el que por mí, hablaba de Él, el que entre por mí, ese va a ser salvo. No dice el que entre por lo demás, el que entre por obra, el que entre por esto, por aquello, no. Hay una sola puerta valedera para entrar en el reino de los cielos. Así como Él es el camino que te lleva ahí. Y entonces ahí está una puerta para entrar. Entonces Jesucristo es el camino y Él también es la puerta. O sea, la salvación depende todo de Jesucristo, hermano. No hay otro. El camino que te lleva al cielo es Jesucristo. La puerta, hermano, que te deja entrar en el reino de los cielos es Jesucristo. El que te ilumina para sacarte las tinieblas de Jesucristo. Mira, hermano, todo, hermano, la salvación es por Jesucristo. No hay, hermano, hay mediador, no hay santo fulano, no hay esto, no hay aquello, no hay obra, no porque yo hago bien a los demás y yo voy a entrar. No, si usted excluye a Jesucristo de su vida, usted no podrá ser salvo. La salvación, la vida eterna, todo depende, hermano, de Jesucristo, de que uno acepte a Jesucristo y que le tenga en su vida. No, yo le tengo a Jesucito en mi corazón, no porque Jesús le tengo en mi corazón, dice mucho, pero no le siguen a Jesucristo. No tiene verdaderamente al Jesús de la Biblia en su vida. Todo depende, la salvación depende de Jesucristo. No hay otra, no hay otro. Dios dejó a cargo de su Hijo. Le dio la potestad, hermano, de todo.
pero depende de nosotros. Jesucristo quiere salvarte, pero depende de nosotros. Entonces Él es el que ilumina. Él es la puerta, hermano, para entrar otra vez. Como Él es el camino que te lleva hasta la puerta. Y bueno, Él otra vez es la puerta para entrar en el reino de los cielos. Dice, y va a entrar y va a salir y va a hallar pasto. O sea, va a tener alimento. Va a haber alimento ahí. Otra cosa, mismo libro de Juan. Dice la Biblia que Jesucristo, hermano, ¿qué es? ¿Quién es Jesucristo? El que liberta de verdad, hermano. Jesucristo de verdad liberta, hermano. ¿Por qué? Porque dice capítulo 8, verso 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El que de verdad liberta es Jesucristo. No es el hombre. No es el predicador. No es el evangelista. Gloria, entonces, estamos compartiendo capítulo, ya rápidamente, capítulo, gracias al Señor, 6 verso 35. Dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, el alimento, el pan de vida, ese es Jesucristo. El alimento, hermano, para nuestra vida, ese es Jesucristo. Y ya otra parte también dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 y verso 17. Gracias al Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Después de todo esto, hermano, que vemos, ¿qué más? Jesucristo es el que va a venir, es el que vendrá, el que va a regresar, hermano. Y no solo eso, también, hermano, Lucas capítulo 19 verso 10. Libro de Lucas capítulo 19 verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un día usted estaba perdido, un día yo estaba perdido, entonces Jesucristo vino ¿para qué? Para salvarme, vino para salvarte. Él vino, hermano, para salvar a aquel que estaba perdido, aquel borracho, aquella prostituta, aquel hermano que estaba perdido. Él vino para poder salvar. Eso es lo que Jesucristo hace. Y ya como último versículo, hermano, libro de Isaías, nuevamente retrocedemos. Capítulo 22, verso 22 dice, y pondré, la llave de la casa de David sobre su hombro. Y abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. Ahí nos hace entender la fuerza y el poder, hermano, de este Jesucristo. Que cuando Él abre puertas, nadie cierra. Y cuando Él cierra puertas, nadie puede abrir. Así es que, hermano, varios versículos, hermano, que estamos compartiendo en el día de hoy, hermano, para entender quién es Jesucristo. ¿Quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Usted tal vez habla de Jesucristo, hablas de Jesucristo, sabes de Jesucristo, escuchás, hermano, de Jesucristo, decís que Jesucristo, hermano, es tu Señor, es tu Salvador. Entonces este es para poder entender quién es el Jesucristo que usted habla, el Jesucristo que usted cree. Estas son, hermano, varios versículos bíblicos para poder, hermano, entender, hermano, esto. Y me salté un versículo, entonces, uno para terminar. Tenemos 20 partes diferentes de la Biblia, hermano. Estos son 20 versículos diferentes. Y hermano, que me faltó mencionarte fue Isaías 61, verso 1 al 3.
el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Gloria al Señor. Entonces, yo no sé si llegaste a entender esto. Si comprendiste, hermano, lo que hoy quise hablar contigo, lo que quise hoy, gracias al Señor, compartirte, hermano, a través de esta palabra. Espero que sea de bendición para tu vida. Espero que sea de edificación para tu vida, hermano, y que nos sirva, hermano, para poder saber quién es Jesucristo. ¿Quién es ese hombre que nosotros, hermano, proclamamos y adoramos? Así es que yo hasta aquí me quedo, hermano, con esto. Espero que sea de bendición para tu vida. Espero que hayas entendido. Lo que más quiero es que entiendas, que hayas entendido, que hayas comprendido realmente sobre este tema. Así es que Dios te bendiga en esta hora de la mañana y que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con todos ustedes.